Si yo reconocía que las cosas estaban muy mal, prácticamente era perderlo. Decirle adiós a la persona que dices que amas, equívocamente pensar que vas a separar una familia, que vas a decepcionar a tu comunidad, tu sociedad, tu familia, a tus amistades, a todo lo que te rodea, porque para ellos pues era perfecta la relación. Bienvenidas a Enough Ya, el club de las que dijeron ya basta. Bienvenida, tocallita. Muchas gracias, Tocaya. Y pues a todas igual, bienvenidas a nuestro episodio que es el día que dijimos ya basta. Y bueno, Ya cada basta. una tiene su historia y hoy queremos compartir la nuestra, para que si tú estás ahí, sepas que no estás sola. No, no estás Entonces, sola. Adi, ¿estás lista? Estoy lista, estoy con muchas ganas de contar ese pedacito de mi vida Me encanta. donde, donde dijimos ya basta. ¿Cuál fue ese momento donde sentiste que ya no podías más? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue? Platícanos. Ay, cuando dices que si lo recuerdo, yo creo que a todos, y no me van a dejar mentir todos los que nos escuchan, cuando te dicen lo recuerdas, literalmente te vas, te vuelves a poner en ese momento. Regresas a esos zapatos y a ese lugar donde dijiste, aquí ya no quiero, ¿no? Entonces sí, obviamente sí, sí lo recuerdo, Adri. Lo recuerdo y junto con el recuerdo vienen muchas emociones. Vienen muchas emociones y la verdad es que el poderlo compartir y el que mujeres o cualquier persona que lo escuche, de verdad que queremos que se identifiquen y que sientan que también ellos pueden hacer exactamente lo mismo y tomar el Que hay valor de salida, tomar ¿no? Ujú. que hay Sí, sí. salida. Entonces, bueno, fue hace muchos años. La verdad es que no te sé decir exactamente cuántos, si son más de 10 años atrás, Ok. donde, pues bueno, como saben, soy mamá de tres niños, ya no tan niños ahorita, Niños. pero en su momento, en su momento eran niños. En ese momento de mi vida donde hubo este quiebre tan fuerte que me marcó, eran unos niños indefensos, unos niños pequeñitos. Si no mal recuerdo, mi hijo el más grande tendría alrededor de 7, 8 años. Luego había uno de 3, a lo mejor, 3, 4, Ok. y había otro de 3 añitos. O sea, es que los dos más chicos se llevan un poquito tiempo. Entonces estaba yo en un momento de histeria, en un Pero momento espera, donde porque yo conozco tu historia y yo sé el por qué, pero puedes quizás darle a nuestra audiencia, compartiendo lo que te sientas cómoda, obviamente, un poquito de contexto de las, lo principal que había causado ese momento de histeria, porque no es como que se te fue el tornillo, o un sea, día no, quedé, ahí, sí, no, un día amanecí loca. un día se le fue, no, No, hubo sí, o una sea, historia larga. el contexto es que yo venía cargando problemas en todos los sentidos, venía cargando problemas emocionales, venía cargando infidelidades, venía cargando problemas económicos, venía cargando eh, inestabilidad. Entonces, prácticamente mi vida en ese momento era inestable en todos los aspectos. En los aspectos de mamá, porque era mamá muy joven. En los aspectos de la economía familiar, era prácticamente vivía yo el día. O sea, no había una planeación de decir esto va a pasar o tenemos planeado el mes. No, o sea, era el día a día, qué voy a hacer para resolver ese día. Y pues ya no era yo sola, habían tres a los cuales había que resolverles sus necesidades. Entonces, estaba inestable en el tema emocional con la pareja, no estaba, creo que ahora que lo pienso, creo que nunca hubo una estabilidad, siempre viví como con una vida alterna, como una historia alterna cuando no aceptaba yo mi realidad, que a grosso modo era una realidad que la imaginaba o me la hacían ver de esa manera, creyendo que todo estaba bien, cuando no, realmente las cosas estaban mal. O De sea, salud toda tu inestable, base, todo estaba completamente en caos, pero todo tenías estaba.
la información o la idea de que todo estaba bien, como que el velito, ¿no? De que no, El sí velo. estamos bien, pero ya viendo, Estamos bien, no. y aparte, ¿sabes qué? También todo te lo callabas. O sea, yo no iba corriendo a mi mamá y decirle, mamá, tengo este problema, tengo este otro problema, o a mis amigas, porque realmente había mucho temor, mucha pena, y, y realmente mi interés y mi preocupación, casi el 100% de mi tiempo, era cuidar hijos. A tus O hijos. sea, los tuve como muy seguiditos, entonces era un bebé y otro bebé y otro bebé, y entonces era todo el tiempo era atenderlos. Y entonces el día se me iba en eso. Entonces prácticamente no podía yo aterrizar, ocupar y hacer acciones correctivas a todos los problemas que me rodeaban. Entonces realmente mi vida, toda mi vida estaba inestable, Ya. completamente en todos los aspectos. Entonces entro en una crisis emocional tan fuerte que recuerdo que ese día no pude más y empecé a literalmente aventar cosas, a aventar y a tirar y a gritar, sin importarme que yo pudiera lastimar a esas criaturitas que estaban conmigo. Dentro de lo perdida que estaba, dentro de esa crisis de histeria, que ahora sé cuál es su nombre, agarré el teléfono y le marqué a mi papá. Y estoy segura que mi papá no se acuerda de esta llamada, pero le marqué a Yo, mi yo creo que papá. sí, pero continúa. Le marqué a mi papá y le dije, estoy mal, estoy haciendo cosas malas que no, que pueden poner en riesgo a mis bebés. Entonces, necesito que vengan. Y recuerdo que les abrí la puerta, llegó mi papá y mi mamá, les abrí la puerta y vieron el caos, vieron, haz de cuenta, un campo de guerra, todo por todos lados, todo tirado, juguetes, trastes, ropa, todo, era Ya. todo un caos. Y yo hecha chiquita así en llanto, así de decir, dentro de toda esa confusión mental, había Sí. un gramo de sensatez y yo creo que es este instinto de mamá de decir, tengo que resolver, o sea, no puedo seguir así, no ¿Cómo llegué puedo seguir aquí? así. ¿No? O sea, Claro, ajá. y sabía que había muchas cosas que me estaban llevando a perder el control, a perder el control. Ok. Entonces, Fue ese ellos día solo, que dijiste, fue ese día, ellos me abrazan, ayudan a reparar el caos que generé. Y bueno, ese ¿qué día, generaste tú? o sea, que generé físicamente, o sea, que generé Bueno, físicamente físicamente sí, ya. yo aventando y gritando y sacando muchísima frustración, que ahora lo entiendo, sacando muchísima frustración que me rodeaba. Ya. Entonces, busco ayuda. Por primera vez entendí que necesitaba ayuda, que yo no podía manejarlo. Aún así permanecí callada con mis papás, o sea, no les detoné o no les confesé el origen de toda esta inestabilidad emocional. Sí. Busco ayuda profesional y aquí en Mérida, donde yo vivo, hay un centro psiquiátrico que imparte el gobierno, que el gobierno lo controla, Ok. que cuando tú vas como literalmente a urgencias, así como si te accidentaras, te cortaras y vas a urgencias, bueno, yo fui a urgencias y dije, estoy mal, estoy haciendo cosas que no debo, mi comportamiento no es el adecuado, necesito Ayúdame. ayuda. Wow. Y de verdad que te dan la ayuda, me dieron cita con un psicólogo y con un psiquiatra, y los precios de verdad accesibles para Wow. situaciones como la mía y como hay muchas situaciones de muchas personas que no tenemos los recursos, que no teníamos los recursos para poder pagar una consulta profesional de manera particular. Y eso puede Te ser cuesta. que te detenga, ¿no? Decir, pero, o sea, ¿qué piensas tú que no hay ayuda? Pero sí la hay. Entonces, Sí qué hay, padre que nos estés diciendo ahorita que sí hay esos recursos para gente sí que quizás hay no tenga el, los recursos el para dinero. pagarlo, el Ujú. dinero para pagarlo. Sí. Entonces recuerdo que fui a urgencias, consulté, me asignaron un psicólogo. Obviamente no fue tan rápido, sí, obviamente al Sí. ser público, pues lleva su tiempo, pero ese pasito lo di.
ese pasito. Y me acuerdo que en ese momento yo logro entrar a trabajar a una escuela, era yo maestra, bueno, soy maestra de profesión, pero salía del colegio con mis tres pollitos, muriéndose de hambre, de verdad con sueño, porque eran bebés. Y recuerdo que mi mamá iba y se quedaba en el coche con ella, uno durmiendo, dándole de comer al otro, en lo que yo recibía esa ayuda. Entonces, habían tantos factores que se Wow. oponían al ya no lo hagas, es que complicado, estás cargando con tres. Ya sabes, las circunstancias que nos rodeaban siempre eran opuestas, siempre era Sí. tan fácil decir, ay, no, ya. ¿Sabes qué? Es tan Así es complicado ir a mucho una más fácil. consulta, Sí. es tan complicado ir a una consulta porque tengo que preparar comida, tengo que llevar esto, tengo que llevar pañales, tengo que llevar. Entonces, Mejor no. mejor no, mejor lo dejo. Y la verdad es que agradezco a la Adriana de muchos años atrás que tuvo la fuerza de decir, vamos, sigue. ¿Qué momento te das cuenta todo lo que te estaba costando esa relación donde estabas, esa manera de vivir? O sea, ¿y cómo te diste cuenta? O sea, ¿fue algo que con las terapias se fue dando o fue después de ese momento que dijiste, esto me está costando la vida? O sea, ¿en qué momento? Me estaba costando, sí, definitivamente mi salud, Okay. porque aparte de las crisis de histeria, yo padecí por muchos años migrañas crónicas, que desafortunadamente después de que muchos años de tratamiento y después que lo acompañé con mucha ayuda psicológica, me di cuenta que todas esas migrañas que padecí por más de 10 años, todas eran causadas por temas emocionales. Nada fue Wow. causado por un tumor, nada fue causado por inflamaciones o sea, un tema físico, llamémoslo así. Todo fue causado por las crisis emocionales. Entonces, cuando te digo, Adri, que la situación económica era difícil, era porque literalmente no había a veces ni para pagar la luz, no había ni para la comida. Entonces yo decidía, bueno, este dinerito le compro unas verduritas y le hago su papilla y compro el- la cena o compro, tenía yo que decidir qué hacer con el poco recurso. Y no solamente el poco recurso, si no había, imagínate, para comer, obviamente no había ni para pagar bien la renta, ni para pagar la luz, o Sí. sea, para otras cosas necesarias. Y y yo me daba cuenta que estaba mal, que no era la manera o a lo mejor el cómo, o sea, el Sentías decir, que algo no bueno, estaba bien. Esto no es el, normal. esto no es normal porque al final yo estaba depositando toda mi fe y toda mi confianza en que mi pareja en ese momento lo iba a resolver, en el que papá de mis hijos lo iba a resolver, ya sabes, pero yo intentaba resolver mi parte, la que me correspondía, pero no pasaba lo mismo del otro lado, o sea, no tomaba la responsabilidad de resolver lo que le correspondía a él. Entonces Ya. los problemas llegaban y llegaban y llegaban. Y no solamente había problemas en el tema económico, sino también había problemas como pareja, porque me costó mucho trabajo darme cuenta que, que yo vivía como una mentira. Cuando hablamos del velo, Ujú. prácticamente yo vivía sí, una vida alterna. O sea, él era tan encantador. De verdad, y cuando te digo encantador, era encantador en muchos, o sea, él te pintaba las cosas como si el amor, ya sabes, Sí. y realmente el amor es procurar, el amor es cuidar, el amor son tantos calificativos que muy poco sabía en la definición del amor en la relación que yo tenía. Entonces, mi salud, creo que fue lo que más me costó, mi salud física, hablando de las migrañas, y mi salud emocional, hablando de que yo ya estaba completamente desequilibrada, completamente. O sea, Adriana estaba perdida. Ay, Adi. Y por ejemplo, ahorita que mencionas lo del velo, cuando tú estás con él, ¿tú llegaste a percibir esta manera desde un principio o fue algo que se fue dando después? Platícame. No, o sea, esa Contigo. manera de comportarse la tuvo siempre. O sea, Siempre. Ok. eso siempre estuvo. El problema era la que tú no lo ves.
que tú no ¿Y te no das lo veías o cuenta. no lo querías ver? O sea, ¿tenías alguna Más bien, intuición, algo que te dijera? yo creo que es un conjunto de las dos, entre que no lo quieres ver y entre que no lo quieres aceptar y entre Te que nada. manipulan muy bien. No, sí, 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 la verdad es que era una situación de manipulación muy buena, que entonces realmente no quieres reconocer la situación real. Y entonces, como no la quieres reconocer, no la ves, la evitas. Sí. La evitas, y entonces, pues cuando es tanto la cuestión de que la evitas, que no existe. Para ti deja de Sí. existir. ¿Y Tenía cuáles eran muchísimo tus miedo. miedos? Ay, Adri, pues perderlo todo. O sea, si yo reconocía que las cosas estaban muy mal, prácticamente era perderlo. Era decirle adiós a la persona que dices que amas, equívocamente pensar que vas a separar una familia, en que vas a decepcionar tu comunidad, a tu sociedad, a tu familia, a tus amistades, a todo lo que te rodea, porque para ellos, pues era perfecta la relación. De verdad, o sea, es que ante los ojos de todo mundo era un trato precioso, que todo el mundo esperaría, ya sabes, pero la realidad Sí. es que no era la manera, no es una manera correcta de amar, cuando generas tantos problemas Mm. y deja de importarte como tú decías en algún momento. O sea, amar no es causar problemas, amar es resolver, amar es solucionar. Entonces, Sí. miedos, Adri, los tenía todos. O sea, Ya. yo era un manojo de miedo andante todos los días, porque tenía yo mucho miedo a aceptar mi realidad y a reconocer que no estaba bien, que no estaba bien, y que piensas que si lo sueltas, te vas a quedar sola. Y ¿Y me qué va a ser aterraba la peor, no? idea, y que me aterraba la idea de decir, ¿qué voy a hacer sola con tres? Ay, ¿No? sí. Entonces, y esto, Adri, pasaron yo creo que como 10 años después, bueno, a lo mejor no tanto, como 6 7 años después, donde literalmente llegué al punto de ya soltar una relación. O sea, me llevó muchísimos años, desde mi punto de quiebre, el primero, que es este, Ujú. pasaron como 6 7 años en el que yo dije, suelto y me salgo de esta relación. O sea, imagínate todavía el proceso que hubo después de mi punto de quiebre, porque tuvieron que haber más puntos de quiebre, porque estaba yo tan negada a aceptarlo, que mi primer punto de quiebre fue, tengo que sanar un poquito para no lastimar a mis hijos, para no que no estén en un entorno de una persona inestable. O sea, ese fue como el primer punto de quiebre. Posteriormente vinieron muchos más puntos de quiebre que se sumaron casi casi para decir, bueno, ya acumulé muchos puntos de quiebre, ya, ¿no? ¿Ya? ¿Ya estás Vamos a lista? decir enough ya. Ujú. Sí, o sea, Y bueno, que ese realmente sería otro episodio, ¿no? De hablar sí, cómo fue que te fuiste reconstruyendo, o sea, cómo fue que eventualmente esto se dio. el cómo se tuvieron que ir acumulando más puntos de quiebre para que entonces, y te lo digo con mucha tristeza, porque no es necesario acumular muchos puntos de quiebre Sí, para no, decir I ya agree. basta a una Sí. relación que realmente me hizo mucho daño. Como papá, en el tiempo en el que estuvo, la verdad es que yo no puedo decir que no amo a sus hijos o que no los ame, eso no me corresponde, pero la función que tenía en ese momento de cuidar, de dar amor, era buena, era muy buena. Mis hijos aman a su papá, pero la relación de pareja y la relación de familia que permitía una estabilidad segura, estable a nuestros hijos, no estaba del todo bien. Ahora, hablando de la relación pareja, estaba muy mal. Estaba muy mal porque constantemente era eh, convencerme de que tenía yo que permanecer, porque la clásica que todo o muchísimas mujeres decimos es porque es el papá de mis hijos, porque me tengo que Ujú. quedar, porque es la familia que formé, porque ya me casé.
¿cómo me voy a Sí. separar, no? Entonces, Todo el tiempo que ya invertí, en vez de pensar cuántos años te quedan de vida, o sea, sí, ¿sabes? No, entonces no sé. eran tantos miedos, como bien dijiste, eran tantos miedos los que me invadían que simplemente yo no quería ni pensar en qué soluciones hacer, porque era tanto que yo decía, o sea, ¿por dónde empiezo? Y realmente Sí. ese primer quiebre de darme cuenta que yo era una mujer sumamente inestable por tanto conflicto, por tantos problemas que me rodeaban, fue lo que fue esa parte donde dije, no, esto no, con Y mis ahí hijos fue no, que empezaste aquí el no se juega. proceso de soltar, ¿no? Así es, ahí con ellos no, o sea, no, ellos no se tienen la culpa. Ellos no se Ya. tienen la culpa, ellos no se merecen esto. Entonces fue ahí donde me prometí ocuparme y que al menos dentro de todos los problemas pudieran tener a una mamá preocupada por estar bien y que fuera funcional para ellos, fuera una mujer que pudiera atenderlos, cuidarlos, educarlos. ¿No? Nos enseñan a poner primero a todos y Sí, después, y de último, si hay espacio, entonces tú. te pones Y tú. no, o sea, Sí, debería ser completamente al contrario, y no es por ser al contrario. egoísta, sino porque si tú no estás bien, tu entorno no lo va a estar, o sea, Así y hazle es. como quieras, o sea, Entonces sí fue un camino, fue el inicio de una reconstrucción. ¿cómo sería tu vida si siguieras en esa relación? ¿Circunstancias? No, no, ni siquiera quiero. No, O sea, no ni quieres. siquiera quiero imaginarla porque No, ni yo. Sí. sabía yo que no era la correcta, no, no estaba bien. No estaba Sí. bien que las dos personas que están tratando de criar hijos no tuviéramos la misma intención, la misma visión Sí. de buscar el mismo objetivo, ¿no? Entonces, No, así no se puede. no, definitivamente, definitivamente, con toda la certeza y seguridad del mundo te digo no, ni Sí. siquiera me lo quiero imaginar. Al contrario, yo abrazaría a esa Adriana y le diría, sigue, o sea, sigue, porque el resultado final te va a enorgullecer, ya No, sabes, que te va a es una versión completamente diferente, o sea, de lo que vivías antes, cómo eras antes, o sea, y ahorita y verte tan plena, tan realizada, tan feliz, tan hermosa, o sea, sí Gracias. se puede Sí se puede, sí se puede. y vale Entonces, la pena, ¿sabes? sí, o sea, al menos yo Ujú. sí quisiera compartir como para cerrar mi punto de quiebre y empezar con el tuyo, Adri. Yo sí quisiera compartir que si estás en esa decisión de ese punto de quiebre, que si tienes miedo, de verdad, carga tu miedo, aviéntalo por la ventana y hazlo. No creo que la decisión que un corazón decidido a querer algo diferente te está diciendo por ahí no es, no sea. O sea, a esta parte que le llamamos intuición, a esta parte que le llamamos inspiración, yo soy una mujer de fe, entonces yo sí creía en esa revelación personal de decir, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y yo le pedía mucho a Dios, yo decía, por favor, ilumíname, ayúdame a tomar la mejor decisión. Y sé que lo hizo y sé que lo escuché. Sé que lo escuché, sé que Ujú. hice caso a como ustedes le quieran llamar, al universo, Sí. a, no sé, hay tantas maneras de poder recibir inspiración, Ujú. pero le hice caso, escuché esa voz interior y empecé a tomar acción Qué en bueno, Adri. corregir lo que yo sabía que no estaba bien. Sí, me encanta. Y Pero pues bueno, bueno. ahora sigues tú, Adri. Sigues tú, sigues tú para Ok. platicarnos, pues tu De punto de quiebre, mí, tu punto sí, de el día que quiebre, tu dije ya punto basta. enough. Sí, bueno, yo como tú, yo ya sabía que la relación donde estaba no era la relación correcta
ni para él ni para mí. Y también no lo quise escuchar. No, sí lo estaba escuchando, pero no le quería poner atención. O sea, estaba ahí la vocecita, pero decía que espérate, o sea, puede ser diferente, ¿no? Y bueno, realmente el problema en mi relación era había uso de sustancias. Me trabo porque es algo que es personal y bueno, no quiero decir mucho porque pues tampoco me pertenece, esa parte es su historia, ¿no? No la mía para compartir. Ok, entonces, durante nuestra relación habían habido muchos problemas, muchos momentos donde yo decía, ya no quiero, ya no puedo, pero no había sucedido aquel día, aquel momento donde dijeras tú, ahora sí, a la, o sea, basta. Y ese día Sí. fue en el 2017, estábamos en casa y él me dijo que iba a salir con sus amigos. Cuando él salía con sus amigos, yo ya sabía que iba a regresar tarde y yo no sabía en qué condiciones, ¿ok? Así lo voy a poner. Entonces yo me voy a mi cuarto y cierro la puerta y pues, que si llega, pues que se vaya al sillón, ¿no? Para que no me despierte. Y en la madrugada me despierta un olor a humo. Entonces cuando yo me levanto, así como que, ya sabes, entre el sueño y eso, abro la puerta y veo así como que el humo, ¿no? Y yo así, ¿de qué está pasando? Entonces voy a la cocina y había prendido él para cocinarse un sándwich, no me acuerdo qué era, pero pues se le había olvidado porque se había quedado dormido en el sofá. Entonces ya estaba, pues ahora sí que incendiándose el sándwich. Entonces quito ya el sartén y yo así como que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces voy a buscarlo y está en el sillón completamente passed out, o sea, completamente inconsciente, Perdido. ¿no? Entonces estoy Ujú. tratando yo de despertarlo porque pues, obviamente en ese momento era de que, oye, o sea, ¿qué onda, no? Entonces lo quiero despertar, nada, nada. Entonces voy a la cocina, yo así, así Furiosa. yo furiosa, o sea, y agarro el sartén, no sé qué era, una olla, la lleno de agua, fui por los hielos y le puse ahí todos los hielos. Entonces me voy al sillón y se lo aviento, así, ¡ra! En la cara, ¿no? Entonces él se despierta, pero cuando se despierta, no sé nunca se me va a olvidar sus ojos. O sea, tú lo conociste, él tiene unos ojos hermosos. Y sus ojos hermosos viendo, pero ni siquiera podía enfocarse a mí. Era tanto el alcohol que tenía y no sé qué más, que él estaba completamente perdido, estaban vacíos sus ojos. Y en ese momento fue como que me cayó el 20 porque dije, me asustó verlo así, me dolió mucho y siempre cuando esas situaciones pasaban era más tristeza, me daba vergüenza, o sea, me daban como Ujú. que todas las emociones, más Sí, tristeza que enojo. Pero en ese momento me acuerdo que yo tratando de decirle, oye, no manches, o sea, casi casi pones la casa en fuego, a incendiarse, porque no puedes controlar la manera en que tomas, ¿no? Y el hecho de que él ni siquiera pudiera escucharme fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, si tú te quieres arruinar tu vida, si tú quieres ahora sí que atentar contra tu existencia, adelante, a mí no me pero vas no a meter conmigo. en esto, no conmigo y ni con Rico, que es mi perrito. No, a Rico y a mí no. Entonces, ese fue mi momento, Adi. Y te digo que habían pasado muchas situaciones donde realmente yo decía, ay, también había mucho la manipulación, ¿no? De que yo no quiero ser así, no quiero hacer esto. Y yo me acuerdo que yo le decía, mira, si tú quieres ser así, está perfecto, pero tú tienes que decírmelo para que entonces yo pueda tomar la decisión de si quiero quedarme en esto o no. Porque Claro. siempre me decía, no quiero hacer esto y lo volví a hacer. Y no, y perdóname. Y luego me decía, no quiero hacer esto y lo volví a hacer. Entonces yo le decía, basta. Entonces, en ese momento también lo que sucedió cuando pasa lo del evento de la cocina fue que yo también me di cuenta de que no iba a cambiar. Entonces, que no importaba no importaba que tanto yo quisiera que él cambiara. Si él no quería cambiar, no iba a haber poder humano que lo hiciera cambiar. Y eso es algo que aprendí. O sea, esa fue mi lección número uno. Y Si es él no que piensa que hay es error, ajá, continúa.
Dime. claro, y es que a pesar de todos tus esfuerzos, como bien acabas de decir, y eso es clave, si la persona no quiere modificar su conducta, aunque nos pongamos de cabeza, giremos, hagamos, volteemos, demos No va a todo el cambiar. amor del mundo, de verdad, No, de verdad, entreguemos el alma, no va a cambiar. O sea, no hay manera, no. no hay manera. Así que ni Entonces, se, ni sigan perdiendo su tiempo. O sí, sea, no, no lo hagan. fin, o sea, no, no. Entonces, pues sí, Adi, ese fue el día donde yo dije, no más. Y, y cuando tú tomas esa decisión, Adri, ¿qué, qué te costó? O sea, cuando tomamos una decisión así, sabemos que hay un precio que pagar. Sabemos que algo va a pasar. ¿Qué fue ese precio que sabías que ibas a pagar al decir enough ya? Pues empezar de cero y batallar, o sea, porque yo estaba muy cómoda. O sea, me encantaba su familia, amaba a su familia, sus amigos, trabajábamos juntos, vivíamos en Yaletown, en Vancouver. O sea, yo estaba muy cómoda. Y el miedo, no solamente era el miedo de qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. O sea, cómo voy a hacerle para sobrevivir. Entonces, y yo siento que durante todos esos años que yo ya sabía que no, que las cosas no estaban bien por todas las acciones que él me demostraba, siempre ganaba ay, pero, pues es que estoy cómoda, pero igual iba a estar mejor después, o ya sabes, o sea, con tal de no tener que salir de mi zona de comfort zone, porque no sé cómo lo voy a lograr. O si me Entonces, permites también agregarle es que va a cambiar, es que ya me ¿ah? lo prometió, es que sí, esta vez va en serio. Sí. ¿Por te lo No, es crees? que Yo me lo creí cada vez, por tantos años, y sí, no como que semestralmente, o sea, era semanal, o sea, ¿qué dices tú? Ahorita lo único que puedo tener es mucha compasión por esa Adriana, ¿no? Que no quiero decir que desperdicié tantos años de vida, porque también hubo momentos bonitos y me divertí mucho y me la pasé muy chévere, pero me estaba costando tanto y me empezó, cuando me di cuenta, las cosas que yo creía importantes dejaron de serlo, o lo que yo creía que no era un negociable también aparentemente se convirtió en un negociable. Entonces, mis valores, mi persona, mi autoestima, mi fuerza, como que todo se empezó a debilitar. Hasta que llegó un momento donde dije, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? oye, Adri, y tú empezaste a normalizar esa conducta hasta Ujú. cierto punto, que yo Si no creo que es puedes un contra el tema, enemigo, únete. O sea, bueno, o eso sea, fue lo que yo imagínate, hice. entonces tú lo Ujú. empezaste a normalizar y empezaste a ver a lo mejor el alcohol y cierto consumo de sustancias como, bueno, mientras se controle no pasa nada, pero empezó a perder ese control. Sí. Sí. Bueno, Entonces, el control nunca lo tuvo. bueno, Pero yo, porque aparte, fíjate que también fue algo que siempre estuvo ahí, pero también no sé si también fue tanta presión que yo ponía, o no sé qué empezó a suceder, pero su comportamiento incrementó en ese sentido, ¿no? Y con eso también incrementó mi frustración y me enojó. Entonces, yo no sé si él decía, hoy voy a tener que llegar a casa a lidiar con esta, entonces mejor me echo la botella. No sé, no sé qué estaba sucediendo, pero él se sí. volvía más irresponsable y yo me volvía más frustrada. O sea, entonces esa combinación, o sea, no. Y yo creo que eso es algo súper común que pasa porque como estamos como con el otro lado, con la otra actitud que la otra persona tiene, se vuelve un constante choque. Un Sí, choque literal vives con el enemigo. sí, sí, o sea, sí, vives en Sí, un constante defenderte y desgasta. Llega un momento donde de verdad totalmente. Ah, emocionalmente quedas agotada y a veces ahí es donde caemos en el error de decir, ay no, pues ya, o sea, sí. ya mejor Pues ya así, pues aquí me echo me conformo, mi whisky, ¿no? Diario. me Total, porque conformo, entonces te me cansas quedo. tanto, ese es eso, Ariel.
Si no quiere Entonces, estar reclamándole por qué toma, pues voy a tomar yo también. Y más fácil y me evito la discusión y todos estamos perfectos. O sea, claro, claro, pero, sí, o sea, la verdad es que estabas pagando un precio muy alto, que era tu sí, persona, tu estabilidad, como a mí me pasó igual. O sea, dejas de ser prioridad. Te dejas y dejas que otras personas tomen el protagonismo y la importancia de tus ujú, decisiones y de tu fuerza y de tu energía. ¿No? totalmente. Entonces, Sí. ese punto, Adri, de quiebre, obviamente también te llevó a soltar otras cosas. Tuve que soltar todo, Adi. O sea, yo no quería soltar nada, nada. O sea, y no quería soltar el que pudo haber sido, no quería soltar lo que era, no quería soltar nada. Para retirarme de esa situación, yo me tuve que ir, o sea, yo tuve que regresarme a México, porque Wow. si yo me hubiera quedado en Canadá sola, porque pues si yo dejo a mi ex marido, su familia y sus amigos no van a dejarlo por mí. O sea, al final del día es su mundo, ¿no? Entonces yo era la que estaba ahí sobrando, entonces yo me tenía que retirar. Entonces yo me retiro y me voy a México, porque yo sabía que si no me salía de Vancouver, yo no iba a poder soltar. Entonces, yo creo que no importa cuál sea tu estrategia, a ti te tomó más años salir, yo me salí de golpe, o sea, cada quien tiene su estrategia y cada quien tiene que ver qué es lo que más dentro de sus, ahora sí que circunstancias, no es lo más conveniente. Yo sí pude agarrar mis dos maletas y mi perrito y dije, bye, o sea, porque no iba yo a poder soltar. Eso lo fui soltando yo después, pero estando lejos. No sé si tiene sentido. No, tiene sentido porque realmente para mí, y qué bendición, Adri, poder soltar y agarrar tus maletas y irte. Y si las que nos escuchan están en esas circunstancias, de que las circunstancias que las rodean les permiten hacer eso, no lo duden. O sea, Sí. hazlo. Si realmente estás convencida que es lo correcto. A mí, por todas las circunstancias aledañas que había, me costó, además de que creo que todavía yo no estaba lista del todo. O sea, estaba enferma y había problemas serios económicos. Yo no tenía esa seguridad de decir, puedo ser proveedora, puedo ser proveedora y soltar, pero tenía muy claro a dónde quería llegar. Tenía muy Ajá. claro dónde tenía que llegar y llegué después de un Trabajaste en tiempo a ese todo punto. eso. Sí. Y como tú dices, yo fui soltando, Adri. O sea, te vas desenamorando, te vas desencantando, te vas literalmente preparando para ese momento cúspide, digámoslo así, donde entonces te sales por completo del lugar donde dices, aquí no pertenezco, aquí no quiero seguir. Pero sí, me llevó más tiempo, pero sí quiero recalcar que desde el momento en el que tuve, este es al punto en el que quiero llegar, que quiero mi felicidad, quiero mi salud de vuelta, quiero una mamá que tenga toda la capacidad de criar a 3 hijos, con o sin. O sea, ahí llegué a ese de decir, pues vas a estar, qué bien por ti. No vas a estar, pues qué mal por ti, ¿no? También, Pero sí. no iba a estar en mis manos decidir por la otra persona si quería o no quería estar. Iba a estar en mis manos estar bien. Sí. Entonces, todos los pasos posteriores que di y los puntos de quiebre que tuve que llegar en cada circunstancia, porque si eran muchas las que me rodeaban, todas me llevaron al mismo punto, que era Llegaste. que somos nosotras, que somos recuperarnos, Sí. que somos amarnos, respetarnos, querernos. ¿Qué dirías que fue lo más difícil de sanar? Lo más difícil de sanar yo creo que fue a mí. Fue darme cuenta que no tenía yo que reconstruir nada. Nada de lo Oh, roto lo tenía que reconstruir. Tenía que comenzar de nuevo, con bases firmes. Y esas bases firmes, la única persona que me las podía dar era yo misma. Entonces, creo que eso fue lo más difícil, reconstruirme y y creer que podías, ¿no?
y creer que podía, y Que sí creer que puedo, podía. sí Y puedo. fíjate que de todo esto, a lo mejor una pregunta importante que nos tendremos que hacer, que todos nos tenemos que hacer, es que a pesar de que duela, ¿qué le diríamos hoy a esa mujer de ese momento? O sea, ¿qué le diríamos? Yo le diría que a pesar de todo el daño colateral que hubo, que me duele mucho y creo que ese es el punto que más me duele, es el daño colateral que sufrieron mis hijos, que son los que menos se merecen sufrir, porque eran los que no se tenían la culpa. No, sí, Pero yo le diría a totalmente. esa mujer que hace muchos años atrás, en esa situación de crisis, dijo, enough, sería, no te canses, no te canses, sigue adelante, siempre va a haber personas a tu alrededor que te ayuden, siempre va a haber personas que estén dispuestas a acompañarte en el proceso. Y eso, o sea, no te canses, no te rindas. ¿Tú qué le Me encanta. dirías, Adri, a la Adriana del pasado? Que La si Adriana pudieras del regresar, pasado. ¿qué le dirías? Si puede regresar, le diría, yo creo que lo mismo, o sea, de, es válido cómo te sientes, te mereces lo que quieres, vas. O sea, ya, Lánzate. agarra tus maletas, agarra tu perrito y hoy, no en 3 meses, hoy te vas. O sea, Y se puede. vas. Sí se puede. O sea, Y porque en yo creo esos que eso es, momentos todo te dice, no puedo, no puedo. Siempre hay todas las barreras, pero mírate, mírame, sí se puede. ese es el aprendizaje más valioso que tenemos de nosotras Sí. mismas, Adri. Ujú. El Totalmente. valor, el coraje, las ganas de querer algo diferente y saber que desde que sientas aquí, así aquí en el estómago, aquí en el corazón, aquí en la mente, que sientas que eso no está bien, hazlo. De verdad, no esperes la aprobación de nadie más, no esperes que Mm, alguien más te diga, sí, sí, ya sabes, que te haga la receta y que te diga, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, o sea, no, eso tiene que nacer de aquí porque creo que nadie cambia, nadie sí, mejora, nadie sí, progresa si no tenemos el deseo genuino de quererlo hacer. sí. No hay Y más. sabes que también la, la gente con la que te rodeas, Adi, es tan importante porque va a haber mucha gente que siempre te va a invitar a hacer lo más cómodo. Y mira, se vale, ¿eh? O sea, la gente puede decidir quedarse en una relación donde no estén contentos, o sea, pueden, ahora sí que cada quien es libre de hacer con su vida lo que se les dé Lo la que gana. quiera. Pero siento que hay mucho de ese, los consejos que no son solicitados, ¿no? Que somos expertos en decirle a otra persona cómo manejar su vida, qué hacer con su vida y todo. Pero cuando se trata de unos mismos, o sea, entonces vive tu vida. O sea, si a ti no te parece, si tú no estás bien, si no te sientes bien y te está diciendo fulanita, fulanito, oye, chaca, chaca, gracias por tu consejo pero, o sea, me lo paso por aquí, ¿no? Y escúchate lo que dices tú de la intuición, porque la intuición, si yo me puedo hacer güey y puedo decir, pues es que lo vi hasta después. No, o sea, tengo muchas historias donde yo en la cita número uno yo dije, ay, este no, especialmente el último, o sea, antes de mi esposo, que hace cuenta que me habían entregado a mi ex, pero en una bandeja de plata hermosa, ¿no? Y yo así de, el universo, te juro que me dijo, ¿ya aprendiste la lección? Ajá, ¿estás segura? Ahí te va, ¿no? Y yo lo supe desde la segunda date, que no era por ahí, y ahí me quedé 6 meses, o sea, Y cuando te toca ver algo similar de frente otra vez, así, de verdad, así, tenerlo aquí, lo ves. Yo creo que eso es lo que podemos decir que aprendimos también, que logras ya ver con claridad cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se están yendo para otro lado, cuando estamos tomando decisiones equivocadas. Porque también, o sea, no es que quiera decir que ya aprendimos y que ya somos expertas y que ya no nos volvemos a equivocar. No, pero ya no, puedes sí, reconocer algo que ya viviste, que ya recorriste, que ya caminaste y que dices, totalmente, por sí. ahí no es.
¿no? Porque si Por el ahí no universo te es. va a poder, te vas, hasta que no aprendas la lección, y eso me consta, hasta que no aprendas la lección, él te va a seguir poniendo pruebas y cada vez van a ser Ahí más te va uno, ahí te va el segundo, ahí te va el tercero, ¿Ya aprendiste? mira, No, y ahí ahí te va el quinto. yo no puedo decir, no, sí, sí, ya aprendí la lección, ¿estás segura? Sí, sí, ahí te va otra. Entonces, Sí. sí, no. Pero bueno, pues Entonces, realmente, sí, sí, la continúa. importancia del aprendizaje, la importancia del Mm, aprendizaje. ese es otro, es que hay tantas cosas de qué hablar de todos los aprendizajes, pero bueno, realmente nos queríamos enfocar en compartir nuestra historia del día que dijimos ya basta, ¿no? Que realmente fue como que el detonante de, pues de una reinvención. No sé si está correcto decirlo así. Al Sí, de menos para mí así reinventarnos, fue. O sea, porque el día que yo reinventarnos. agarré mis maletitas y me fui, o sea, ahí fue donde empezó el infierno. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento. Ya puedo decir hoy en día, lo volvería a hacer. O sea, y lo hubiera hecho más rápido. Eso, pero eso tiene Sí, ahora sí que poquito, que lo sí, dije. sí, 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 claro. Y habrá su oportunidad en que yo pueda platicarles los otros puntos de quiebre que viví dentro de ese matrimonio. Que, como bien dices, a lo mejor estamos hablando específicamente del punto de quiebre, pero muchas veces no nos salimos porque también nos agarramos de otras cosas bonitas, de otras cosas que dices, híjole, pero es Me que hay habló esto. bonito. Sí, Me hay esto cocinó. más, hay esto otro, Sí, los hijos, y hay tantas circunstancias que a lo mejor en mi caso rodeaban tanto la relación que no era así tan cómodo o tan fácil decir me voy. Y te repito, o sea, qué padre que fue en tu caso así, y a lo mejor no fue tan padre en el mío permanecer durante más tiempo, pero también fue padre poder en el proceso ir progresando, ir progresando, totalmente. ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que como lo decidas hacer, siempre y cuando tengas muy claro en tu mente hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres, el método, la manera, Sí. todo mientras escuches a tu interior y escuches a las personas que realmente te aman y te quieren, vas a sanar. Sí, No tienes que saberlo todo, no tienes que tener todo así perfectamente controlado. Lo único que tienes que saber exactamente es que ya no quieres estar así, que ya no quieres seguir ahí o que ya lo que sea. Y el universo organiza, sí, según yo. sí, 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 definitivo. Entonces, amiga que nos escuchas, si tú estás ahí y te identificas con algo de estos puntos en específicos de quiebre que tuvimos, si estás en una situación similar, queremos decirte con todo el corazón que no estás Ujú. sola, que hay muchísimas mujeres afuera igual que tú luchando por esa felicidad, luchando por Sí. esa estabilidad, por esa Paz, paz, por paz. esa Ah, la paz. paz. Sí. Entonces, Y todas estamos sanando. escríbenos. Sí, que Sí, escríbanos, compártanos su historia, porque queremos escucharlas. Súmense a la comunidad, suscríbanse como hacen todos. Suscríbete aquí. sí. Porque sí, también queremos escuchar sus historias. Me Sí, encanta. sí, tenemos nuestro correo oficial que es enoughyaoficial@gmail.com, porque Ujú. queremos historias como la tuya. Y si tú la quieres compartir, hombre, sería fabuloso tener una invitada y que Sí, puedas expresarte con tu voz y que tu experiencia pueda darle ese bálsamo que todas necesitamos cuando estamos pasando por esos puntos de quiebre. Entonces no estás totalmente. sola, no estás sola, aquí estamos nosotras, las Adrianas, aquí Sí, estamos. gracias. Y bueno, gracias por escucharnos y pues nos escuchamos en el siguiente episodio, en la próxima sacudida, ¿no? Oye, sí, sí, fíjate que van a ser sacudidas emocionales, así que Sí, te esperamos en el siguiente excelente. episodio para la siguiente sacudida emocional, Sí, donde vamos a sacudir todas estas emociones, sentirlas, vivirlas, contarlas, para que entonces tú también te puedas decir, vamos a sacudirnos. sí. Pues bueno, Bueno, tocallita, muchísimas gracias por bye. compartir parte de tu vida, No, parte a de tu ti. historia. Bien, Gracias por también. escucharme. Gracias por las que están afuera escuchándonos y empezando a conocernos y a querer unirse a nuestra comunidad que literalmente estamos comenzando. Gracias, gracias a todas. Gracias.
Bye. Bye.